Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a iniciar. Y vamos a esperar un poquito que lleguen los demás. Pues mientras vamos a ver. Bueno, como vimos tuvieron que subir las calificaciones el fin de semana pasado y pues ya conforme estaban los documentos, pues ya chequé, subí calificación y ya les mandé la final. Lo que vamos a ver es si alguien tiene dudas de qué pudiera corregir en sus documentos para que no siga teniendo pérdida de puntos, aunque como ahora ya se agrega otra sección y además ya sería diferente la evaluación ya contemplaría otros puntos, aún así todavía se seguirían evaluando las secciones pasadas, aunque ya con menos puntos, pero todavía podrían pues, afectarles al final. No sé si alguien tenga dudas con sus documentos. Bien. Vamos a ver su documento. ¿Cómo se llamaba su documento? Ya. Por ejemplo, aquí que es su estado del arte, pues aquí donde podría comenzar con las citas, pero por ejemplo aquí no viene, no hay una. A ver si más abajo, por aquí tampoco. Sí. Mm, ya. Bueno, aquí ya voy en la 8. De hecho, hasta aquí vi una cita, pero no ni la había visto. Mire. Y de hecho, bueno, aquí debería de ser. Aquí no sé si este 3 de qué sea, pero si es de la cita, está combinando formatos de citas, o es con número, o es así, como si fuera para Nieto 2021. Vamos a ver si antes tenía otra. Pues, ¿qué formato de- Si está usando APA, no lleva números. Ya ven que hay, ujú, ya ven que hay varios tipos de cómo citar. Si fuera IEEE va con número, pero ya no lleva todo esto. Nada más va el número. Si fuera otro tipo de citas, llevan este número, pero en subíndice. También es otra manera. Y ya si es APA, lleva el nombre lleva el apellido del autor, o los apellidos del autor, o el apellido del primer autor y el et al y el año de publicación, o en el caso de que no haya autor, lleva el nombre del sitio. Por ejemplo, aquí de cualquiera de las formas está mal porque tiene el título del documento, no el, no el título, no el nombre del sitio. En el caso de que fuera
una referencia de un sitio web. Entonces aquí debería venir el nombre del sitio en lugar del título en la publicación y sin número. Entonces por ello ahí quedó mal esa. Bueno, entonces si hay una 2 debe haber una 1. Acá está. Igual aquí incluso casi está toda la referencia, pero nada más debería estar IBM 2017 o el autor 2017. Y, ya, sí. Entonces sería IBM 2017, sin que venga todo, porque ya se agrega todo esto, pues ya casi es toda la referencia. Entonces ahí sí, por ello las citas les valdría. Incluso aquí por eso yo las vi, pero algunas pensaba que era ya en el pie de página, no que las citas deberían de venir directamente donde termina cada párrafo. Si es que, por ejemplo, si el párrafo todo fue de un solo autor, ahí debería venir la cita. Aunque aquí lo veo, por ejemplo, aquí sí veo que está esta 3 y después acá la describen, pero aquí lo malo que ya viene hasta el otro. Y de hecho, bueno, de hecho también estaría mal si lo hace así, porque cuando hay algunos documentos que tienen las citas así, que viene el subíndice o el número y en el pie de página viene la referencia, viene completa, no viene todavía abreviada, aquí estaría abreviada, entonces no, por cualquiera de las maneras seguiría estando mal la forma en que va citando. Entonces ahí estaba la 3. Por ejemplo, aquí ya que habla de fechas e información, también debería de venir alguna cita. Bueno, ahí sí la veo, de hecho ahí está, la 5. Y bueno, aquí pareciera que otra vez las manda completas, pero pues esta no está completa y esta pareciera que está, pero todavía le falta más. Y al final pues ya las tiene completas, pero igual tiene aquí una combinación de estilos que no sé, por ejemplo, estas las tiene con número, no sé. Si la intención era que todo fuera APA, pues no debería de haber números. Y aparte le faltaría la 5. Tiene hasta la 4 y la 5 ya no viene. Y después hay otras que no tienen número. Entonces no sabríamos estas dónde las citó. Depende también, es que depende de la bibliografía. Si es la de IEEE, esta sí va con números. Si es APA, va ordenada alfabéticamente. No importa dónde se citó, se ordena alfabéticamente en la bibliografía. Si es IEEE, ahí sí se va citando, se va poniendo conforme se citó. Vamos a ver si tengo los ejemplos que les había mandado una vez.
Por ejemplo, esta tesis me parece que tiene con IEEE. Vamos a verlas donde tenga varias citas. Por ejemplo, esta está citando con IEEE y la forma de citar es los números entre corchetes. Y como vemos, conforme va redactando, ahí es donde aparecen las citas, qué autor o de dónde se extrajo un poco de esa información. Y vamos viendo la 1, la 2, la 3, la 4. Y si nos vamos a esa bibliografía, pues vienen por el orden de aparición. Y como vemos, no vienen ordenados alfabéticamente, vienen directamente por el orden en que aparecieron en el documento. Y así es como los identificamos. Si fuera APA, debería venir en orden alfabético. A ver si mejor si bien. A ver. O sea, ¿cómo? O sea que no. O sea, si digamos aquí en este párrafo habla de algo que extrajo de algún documento, aquí debe de ir una cita para saber que la información la obtuvo de una fuente bibliográfica. Viene la cita y ya en la bibliografía encontramos la completa. Por eso decía que, por ejemplo, allá en la redacción de este documento, aquí, por ejemplo, viene un estado del arte y vienen los autores, pero no vienen todos los datos, nada más viene la cita. El autor 26, el autor 27. Y así viene en 28, en 29. Ya si nosotros queremos saber la información completa, pues por ahí nos vamos a la bibliografía. Le daríamos aquí al 29. Y aquí en la bibliografía ya vemos todos los datos. Si fuera APA, pues en APA viene de esta manera, viene ordenado alfabéticamente y pues ya en el documento no importa cómo fue apareciendo. Por ejemplo, aquí viene de Roger 2005. Ajá. Esta es en APA. Y, es la misma, ese mismo concepto. O sea, esta es una cita y esta también es una cita. Solo que pues está en formato IEEE y está en formato APA. Sí, tiene que coincidir. Sí. Por ejemplo, aquí vemos Roger. Nada más dice Roger 2005. Y aquí pues sabemos que es solamente un autor, porque solamente viene un apellido. Y ese apellido pues es Roger. Y se publicó en 2005. Es lo único que sabemos. Si fueran dos autores, vendría Roger y pues Hernández, por ejemplo, Roger y Hernández 2005. Si fueran más de dos autores y el primero fue Roger, a veces aquí en APA a veces viene por
por el principal, por quien fue quien tuvo a veces la idea o parte más grande. Entonces vendría Roger et al. 2005. Entonces, y si es en IEEE, pues solamente vemos el número, pero pues ya si le damos a la bibliografía completa, pues ahí encontramos ya todos los datos, que son los autores, el título, viene el título, después el nombre de la revista, el volumen, las páginas y el año. Este por el formato IEEE y además pues este de un artículo, pues así viene la cita completa. En APA buscaríamos a Roger y ahí pues sí lo buscamos alfabéticamente porque están de manera alfabética. Aquí pasé con anexos. Aquí vamos a buscar a Roger. Y ahí está, Roger 2005. Aquí el formato APA es con los apellidos, sí se escriben completos, los nombres solamente la inicial, el año, después viene el título, que es Ingeniería del Software, un enfoque práctico, la editorial y las páginas. Pues ahí está pues es un libro. Ya si es si es de una página web o de cualquier otro, pues va cambiando el formato. Por ejemplo, este es de una página web. Sí tiene autor, Sánchez de 2009. La publicación pues, era Microsoft SQL Server R2. Fue extraído en línea, entonces hay que poner cuándo fue consultado. Por ejemplo, este se publicó en 2009, pero se consultó en julio de 2011. Y pues disponible en la siguiente dirección. Tal vez aquí no sé si estaba completa o no, porque el sitio, bueno, la publicación dice Microsoft SQL Server, pero aquí creo que les faltó. Sí, también podría haber errores en algunos documentos. Pero porque es una tesis de licenciatura, entonces el rigor es un tanto menor, pero y a veces hasta se les puede pasar, pero sí es necesario que viniera bien la dirección web. En ocasiones pues ya no la encontramos, pero al menos si todavía estuviera vigente, es importante que venga completa, porque si le damos aquí, vamos a ver a dónde nos manda, vamos a ver qué nos carga, o si es que carga, ahí la veo. Por ejemplo, ahí nos mandó a ese sitio, Computing, pero ya no viene nada de lo que mencionaba ahí la publicación, que dice que debería de ser Microsoft SQL Server. Entonces por ahí tomó mal o sea, sí venía en ese sitio, pero lo que agregó como enlace web fue nada más esto, no toda la dirección, que podría ser, por ejemplo, como esta. Pues también, o sea, no tanto, pero por ejemplo ahí lo correcto era que agregara todo esto para saber que venía el sitio y venía la publicación. Por ejemplo, si quisiéramos citar esta, tendríamos que citar, bueno, primero buscar si este tiene autor. Si quisiéramos hablar del ransomware, entonces por aquí buscaríamos si hay autor. Parece que no. Entonces, por ejemplo, esta no tendría un autor. Nada más, y vemos pues que incluso aquí, en lugar de decir redactado por alguna persona en específico, viene pues por la redacción de Computing. Entonces, en nuestra referencia bibliográfica vendría Computing, de su fecha de publicación, 1 de abril del 2022, y vendría, nosotros escribiríamos, bueno, después vendría el nombre del sitio. El ransomware se mantiene con la mayor amenaza y el phishing crece con la espuma. El sitio sería Computing,
extraído de el día de hoy, 0204-2022 de, y ya ahí pegaríamos toda esta referencia, toda esta dirección URL. Pues ahí sería la manera. Pues yo de hecho tampoco las no he visto porque yo por lo general a veces lo hacía en látex y en látex pues era muy fácil, nada más le daba por ahí un comando, pero bueno, como ven en esta, ahora vamos a ver si esto tiene el formato. Bueno, sí, esta por ejemplo aquí viene la numeración romana y hasta que inicia la introducción es donde viene con arábigo. Aquí viene romano, no romano, pero esta porque está hecha en látex, donde se separan las secciones. Para Word, no sé igual si hace con secciones, alguien sí lo seccionó para que pasara el dato. Creo que nadie lo hizo, pero sí se debe de seccionar. No me parece si, no recuerdo si es con secciones, así parecido a PowerPoint, donde se hace una sección y ya de ahí podemos numerarlas distinto. Sí, 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 porque de hecho, pues, igual para este parcial, pues otra vez va a ser evaluar el documento con el siguiente capítulo, que sería, bueno, el siguiente y último, porque pues pruebas ya no nos alcanza para hacerlas, pero lo vamos a dejar en método de solución y diseño, que es donde me van a comentar cómo resolverán su investigación, o sea, cómo se planea resolverla. Y bueno, antes de alguien más que también tenga dudas con sus documentos pasados. Muy bien, muy bien, entonces, pues vamos a ver. La última sección que vamos a desarrollar va a ser esta de método de solución o metodología de solución o incluso método de solución o diseño. Es la manera en que la vamos a llamar. Puede venir de diferentes nombres e incluso pues cada persona puede tomar su propio diseño de una investigación o cada institución tiene un formato distinto. Por ejemplo, no sé si ya les mostré el de la UCAD, el formato de tesis. A veces se me olvida a quién sí se lo muestro y a quién no. O igual supongo que ya no sé si los dieron por si alguien va a hacer tesis. Pues creo que no se los he mostrado. Aquí el manual de formato de tesis de UCAD pide las siguientes secciones. Vamos a ver. Por ejemplo, ellos piden un capítulo de introducción, que es como lo que nosotros hicimos, y dice que dentro de ese capítulo debe de venir pues una presentación formal del trabajo, viene
La introducción dice debe redactarse como si fuera una presentación narrativa del contenido, y ahí es donde se debe de exponer el objetivo general del tema de tesis. Entonces nos dice que qué capítulo puede venir. Las secciones no nos las indica, pero pues aquí se intuye que es el objetivo general, la hipótesis, si es que existe. Aquí después viene la metodología, pero no todas las investigaciones pueden desarrollar una hipótesis, por lo tanto, pues no todas una metodología, pero pues ya vemos, nos da una idea de qué se debe de agregar ahí. En el caso del planteamiento del problema, aquí lo piden como un capítulo aparte, aunque a veces ya cuando lo checan piden correcciones, que este planteamiento se incluya dentro de la introducción y sobre todo antes de los objetivos, del objetivo general y objetivos específicos. Entonces por ello, pues a veces hay que primero limitarnos a hacerlo pues conforme nos lo piden. En el caso de, como les mencionaba, de UCAD, les mandan este formato y ustedes tienen que seguirlo, porque cuando revisa el coordinador, pues revisa que tenga este formato, y cuando revisan los profesores que van a ser revisores, también deben de revisar que venga este formato, y ya ellos pues dan su aprobación. Entonces después pasan a que lo revisen una dirección que no me acuerdo, se llama a la dirección de titulación ahí en UCAD, o cómo se llama la sección, que ellos nuevamente revisan y pueden hacer otros cambios. Por ahí en alguno de los asesorados, pues vi que le pidieron que hiciera el cambio de que el planteamiento del problema lo dejara antes de la introducción, o bueno, más bien dentro de la introducción, y que fuera antes de los objetivos generales y específicos, que de hecho pues es lo que nosotros así lo hemos trabajado, pero aquí por el formato no sé si no se ha actualizado o si, bueno, digamos, ya se cambió la manera, o siempre pues va a haber una manera distinta de presentarlo, pero ahí en UCAD pareciera que el formato no se ha actualizado, aunque ya las personas que lo revisan sí tienen presente que debe de ir una estructura distinta. Pero igual pues sería lo mismo que hemos estado realizando. Viene marco teórico, viene congruencia metodológica, uno que no hemos desarrollado nosotros como tal, diseño e implementación. Nosotros haríamos, este es el que vamos a realizar. Después viene pruebas, después viene resultados y por último conclusiones y recomendaciones. Y por aquí viene otro que puede ser opcional, limitaciones de la investigación y la de fuentes y referencias bibliográficas. Aquí lo maneja como fuentes y referencias bibliográficas. Y con la bibliografía, aquí en OCAD pues se las piden en formato APA. Pues ahí puede ser nada más para que vean que es pues depende de cada institución cómo les puede pedir la estructura de una tesis. O incluso, bueno, pues no que dependa de la persona. Bueno, hay instituciones donde no piden exactamente un formato como tal, sería más libre a cómo lo pide el asesor de tesis o cómo lo piden los revisores. Aunque sí hay la mayoría de las instituciones tienen su formato y pues se deben de apegar a ese formato. Por ejemplo, la UNAM, Politécnico, tienen ya un formato muy, muy establecido. Entonces, metodología de solución, cuando dice método es la forma de decir o hacer con orden una cosa, es un proceso de cuestionamiento sistemático, y a diferencia de metodología, que se refiere a los métodos y técnicas que se usan. Entonces, esta sección contiene una completa descripción de los procedimientos utilizados para realizar el estudio o análisis. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para que los lectores puedan duplicar los experimentos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que a partir de los objetivos específicos que ustedes determinaron,
Aquí se van a describir uno a uno cómo se van a llevar a cabo. Es decir, que si haciendo la analogía muy sencilla de un pastel que por ahí poníamos, si nuestro objetivo general es hacer un pastel y en los objetivos generales vendría juntar ingredientes, mezclar ingredientes, cocinar, bueno, hornear, decorar, esos serían nuestros objetivos específicos. Aquí en metodología de solución, pues tendríamos que detallar cada uno de ellos. Entonces, recaudar ingredientes o juntar ingredientes, pues sería, pues como toda la preparación, ¿no? Juntar cierta cantidad de harina, juntar cierta cantidad de huevos, juntar cierta cantidad de, pues, de cada uno de ellos. Que estén pues con cierta consistencia, cierta frescura, de cierto tipo, o incluso de cierta marca, pues ahí es donde tendremos que hacer toda esa descripción. La parte de hornear, pues diría, hay que hornear el pastel a cierta cantidad de grados por tantos tiempos y no sé si agregando pues cuidar, estar viéndolo o que esté girando, o depende cómo sea el proceso de horneado. El decorado pues también hablaría de cómo hacer ese decorado, si lleva una base o no, si lleva en el exterior, si lleva capas intermedias, o sea, ahí se vendría toda la descripción de cómo haríamos cada uno de los objetivos específicos y por lo tanto, pues cada que se cumple un objetivo específico, pues vamos encaminados a cumplir nuestro objetivo general. Podría haber ligeros cambios, pero pues esto ya sería hasta el final. Por el momento nosotros lo que vamos a hacer es pues tener un protocolo de investigación, que es lo que se presenta antes de comenzar a hacer una tesis. O de hecho, cuando alguien entra ya, pues sí, bueno, en el caso de una tesis por ejemplo, aquí en UCAD, si alguien va a hacer tesis, presenta un protocolo. Una vez que acepta ese protocolo y que lo acepta un revisor, pues entonces ya comienza a hacer la tesis basado en ese protocolo y al final pues puede cambiar algunas cosas y redactar nuevamente su documento. E igual pues en una tesis de maestría o de doctorado se inicia con un protocolo. En el caso de maestría, sobre todo si son maestrías en ciencias, pues ahí pueden llevar un año de clases y a la vez ir realizando el protocolo y ya después tienen un año ya de esos 2 años, un año ya es sin materias, no estaría totalmente libre para que desarrollen la tesis. En el caso de doctorado, esa propuesta o ese protocolo se presenta después del primer año. Entonces tienen todo un año para desarrollar todo este documento. Igual ya se puede ir avanzando la tesis y demás cosas para pues no irse retrasando, pero pues se tiene un año nada más para preparar el protocolo de investigación. Después serían 2 años para realizar todo el trabajo de la tesis y un año para hacer publicaciones científicas que pues permitan corroborar que el trabajo pues sí es bien recibido por el por la investigación o pues digamos el sector de investigación. Y entonces, y sobre todo porque es un requisito, si pues creo que no he visto creo que alguna institución que no pida un artículo científico, pues ha de ser alguna institución que no sea maestría en ciencias, que sea pues de estas que pueden cursarse, digamos, cada fin de semana y que no se paga, bueno, que se paga, más bien se paga y que no es de tiempo completo, digamos. Entonces, ahí sería ese procedimiento. Entonces, nosotros aquí en metodología de solución solo vamos a describir cómo se va a realizar cada uno de nuestros objetivos específicos. Nos dice si los métodos empleados son comunes y se reportaron con anterioridad, sus descripciones pueden minimizarse con las citas apropiadas. Es decir, si nosotros
queremos hacer, pues, no sé, un batido mezclar los ingredientes con la técnica que hizo Cocina con Teresita o algo así, o el chef Ramsay, o no me acuerdo cómo se llama, pues algo así podríamos ponerle. En lugar de describir toda esa técnica, nada más podríamos, la técnica que se utilizó para mezclar los ingredientes fue la descrita por el chef Ramsay, y ponemos ahí Ramsay 2018, ¿no? Algo así. Entonces, con ello podríamos ahorrarnos el tener que describir pues muchas cosas, porque pues ya nada más decimos, vamos a utilizar la metodología o el proceso o la fórmula o el diseño que utilizó otra persona, o sea, otros autores. De esa manera podemos minimizar pues todo lo que vamos a redactar. Y aquí pues se describen los principales materiales, software y equipo, pues deberá describirse. En ocasiones pues es necesario describir el modelo, el proveedor, el país, etcétera. Habrá pues muchas investigaciones que requieran exactamente pues un tipo de equipo, o incluso, por ejemplo, mediciones eléctricas, pues se podrán hacer con multímetros digitales, y aún así pues tendríamos que decir el trabajo se hizo con un multímetro de tal marca, tal modelo, para saber pues bajo qué especificaciones se hicieron las mediciones, porque si no las dejamos puede haber pues diferencias entre cada uno de los equipos, cuánta resolución tienen, y pues la resolución, hasta velocidades de muestreo, qué más podría ser, tolerancias a ruidos, si estaba calibrado o no, todo eso podría ser. Si es una computadora, en ocasiones pues alguien realiza una simulación, y si no dice en qué computadora se hizo, pues no sabríamos cuánto va a tardar en la nuestra. Pudiera ser que alguien hizo una simulación en una computadora con 128 GB de RAM y varios procesadores, y bueno, ya era una computadora pues muy especial, y nosotros queremos hacer la misma simulación en una computadora pues que tiene un procesador, pues no sé, tal vez el más de los buenos, el más sencillo, pues sería tal vez un i3 o un i5, y tiene 8 GB de RAM, que sería como pues alguna de las nuestras. Bueno, tal vez la mayoría pues ya puede tener una buena computadora, pero a veces pues digamos una computadora pues con no tantos recursos, pues esa simulación va a tardar demasiado, no va a terminar, y hasta podríamos preguntarnos pues por qué no termina, y pues puede ser porque pues estamos utilizando pues una computadora con muy pocos recursos para el tipo de simulación que se realizó. Y aún así también pues tendríamos que ver modelos, cantidad de procesadores, para pues ver si algunas instrucciones cómo se fueron procesando. Depende si es pues muy específico lo que queremos analizar en una simulación. Entonces, por ello es necesario pues describir bien pues materiales, software, materia prima, incluso o las condiciones pues de nuestras pruebas. Si fuera algo experimental de tipo pues de laboratorio, pero bueno, del área química, por ejemplo, del área química, habría que describir cómo eran los reactivos, en qué concentraciones, incluso también de qué proveedores, pero a veces los proveedores nos serviría para saber qué tanta calidad tienen, pero igual en la propia materia prima tendríamos que describir pues qué concentraciones tenía, qué colores, qué texturas. Hay, por ejemplo, hay, por ejemplo, algunos químicos que dicen que tienen cierta concentración, pero que también pueden, Hasta que yo las da porque no las he contado y me robas. absorber Y si me robas. cierta cantidad de humedad. Entonces, por ello hay que considerar pues todo esto. ¿Y qué más? Por ejemplo, pues temperaturas, considerar la temperatura que se tiene, ya sea que fuera una temperatura controlada o que fuera
la del exterior o la ambiental, para pues tener contempladas todas las variables posibles y que cuando alguien quiera replicarlo, pues lo pueda hacer. O incluso nosotros mismos, pudiera ser que después queremos retomar una investigación o una tesis que hicimos y si no redactamos nosotros bien todo, pues no sabremos después cómo hacerlo, si es que no nos acordamos de qué hicimos. Entonces en eso consistiría metodología de la solución. Para la exposición, esta se puede presentar a través de un cronograma. Entonces nosotros aquí vamos a tratar de que se haga tanto el documento como la presentación. Entonces se va a hacer el documento y en la presentación, el documento pues vendría cada uno de estos puntos descrito totalmente, y ya en el cronograma solamente se agrega pues qué punto, en cuánto tiempo se haría. Aquí vemos pues es una tesis de doctorado, sería un ejemplo de una tesis de doctorado, donde la primera actividad pues es realizar una amplia búsqueda y revisión bibliográfica, que sería pues la parte de estado del arte, marco teórico. Después viene modelado y análisis dinámico de procesos seleccionados, pues ahí se seleccionan algunos procesos, se modelan y se hace su análisis dinámico. Después ya vienen actividades pues más concretas como diseño de control RST, moldeado con frecuencia y evaluación ante diferentes escenarios de perturbación. Después viene incluir en el esquema de control IMC, IMP para el rechazo de perturbaciones. Después viene evaluar posibilidades de filtro Yula-Kucera. En 6 viene modificar el esquema de control propuesto en Castellanos et al. 2016. Entonces ahí viene un claro ejemplo de cómo, en lugar de decir, pues vamos a hacer el control que consiste en esto y que consiste en estas entradas, estas salidas, retroalimentación, ganancias, etcétera, nada más decimos modificar el esquema de control propuesto en Castellanos et al. 2016. Y ya con ello no tenemos que hacer toda una descripción completa. Ya si alguien quiere saber cómo es, pues que se vaya a esa referencia de Castellanos et al. 2016. Y nos dice pues nada más lo que podríamos cambiarle. Aquí dice con un lazo de control adaptable para tolerar variaciones paramétricas y cambios de referencia. El siguiente punto pues es prueba del esquema de control adaptable propuesto en los procesos seleccionados. Después viene redacción de artículos, estancia, examen predoctoral, redacción de tesis, defensa de tesis. Entonces pues aquí igual ustedes una vez que ya en su documento elaboraron todos los pasos y los describieron, para la presentación se puede hacer un cronograma donde se escriben cada una de las actividades y cuánto tiempo se va a dedicar. Aquí pues también ustedes van a dar un estimado de en cuánto tiempo pueden hacer dicha investigación, ya sea que sea pues tal vez 6 meses, un año o varios años, pero aquí creo que la mayoría se podría hacer, por ejemplo, como en 6 meses o en un año, más o menos. Entonces sería ustedes decidirán cuánto tiempo darle a cada una de sus investigaciones, pero pues lo más apegado a la realidad. Aquí pues vemos pues algunos otros cronogramas, por ejemplo, revisión bibliográfica, modelado de la celda de combustible, validación experimental, diseño de controladores, vemos otra, diseño de controladores locales, selección de la topología, desarrollo de un simulador. Aquí veríamos otro, donde viene la relación viene el objetivo general, vienen los objetivos específicos, y en la metodología se describe a través de un diagrama. O sea, ustedes podrían hacer un diagrama y enseguida ir describiendo pues en qué consiste cada una de las secciones.
Aquí pues dice que habría que adquirir datos de ruido electroquímico, de potencial y de corriente. Después analizar las señales de este ruido con una transformada, analizar los resultados de esa transformada con energía de Shannon y enseguida tanto de corriente como de voltaje, analizar el comportamiento de la corrosión de acuerdo a la energía de Shannon en rangos de frecuencia. Y pues aquí serían escalas de los tipos de corrosión, ahí terminaría. Y pues habría que describir en qué consiste cada una de las secciones y si se requiere pues algo específico. Si no, también podríamos igual en una exposición podríamos hacerlo otra vez de ese mismo diagrama, pero tal vez incluso más completo. Vemos los pasos a realizar y que se requiere en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos una sonda de medición de ruido electroquímico y dice pues de 3 electrodos de trabajo o 2 electrodos de trabajo y uno de referencia. Una preparación de electrodos que vendría en encapsulación si se requiere, el lijado, limpieza, secado, medición con equipo, medición de ruido electroquímico o equipo de medición de ruido electroquímico, multímetro, potenciostato, galvanostato. Entonces ahí viene la descripción de qué es lo que vamos a hacer y qué podríamos necesitar en cada una de las secciones. Claro que en el documento pues vendría un poco más extenso, es decir, vendría el encabezado de la subsección, diría medición de ruido electroquímico. Y vendría pues para hacer esta actividad se requiere de una configuración de electrodos formada por 3 electrodos de trabajo o formada por 2 electrodos de trabajo y una de referencia. Así viene. O en el caso de pues quién va a hacer una RP, pues vendría el procedimiento, ¿no? Recaudar información, entrevista con los clientes, definición de interfaz, definición de base de datos, elaboración de la base de datos, unión de base de datos con el sistema, bueno, ya sea aplicación o una interfaz web, pruebas de esa interfaz y demás. Entonces ahí vendría también sería pues cada uno de esos pasos. Entonces pues en ello consistiría en este último capítulo que vamos a desarrollar. De aquí vendría pruebas y resultados, pero esto ya es más complicado de realizar porque podríamos plantearlo, pero solamente pues lo que obtendrían, aunque pues igual sería mejor dejarlo solamente hasta metodología de solución, que es nuestro plantear cómo vamos a resolver nuestra investigación. Y con ello es suficiente porque también pues así es un protocolo de investigación, solamente lo dejamos hasta decir cómo haríamos dicha investigación y una vez que es aceptado pues ya comenzamos a realizarla para ya nada más redactar pruebas y resultados, conclusiones, aunque pues todavía como pudieron haberse realizado cambios durante la propia investigación, pues se puede ir modificando todo lo anterior, siempre y cuando pues se mantenga la coherencia entre todas las secciones y pues sobre todo el rigor de la investigación, ¿no? A veces podría ser que no se llegan a cumplir todos los objetivos y tenemos que reducirlos, pero sin que sea tanta la reducción que pues ya demerite el trabajo. Y al contrario, si se logró más de lo esperado, pues agregar esto en la investigación. A veces también evitando agregar los demás porque pudiera ser que comiencen a alejarse un poco del objetivo general y hacer parecer que se disvarió un poco en la investigación. Entonces también podríamos ser medidos en cuanto a agregar contenido adicional, pero de que se puede, pues también sería lo bueno, ¿no? Podríamos mencionar pues de lo propuesto comparado contra lo que se entregó, pues dirían, no, pues qué bien, su trabajo incluso lo mejoró más de lo que entregó más de lo que él había propuesto.
Entonces, ¿algunas dudas, preguntas que tengan? No, profe. Va a pasar la lista. Igual no sé si les pido... A ver, tenemos una clase, otra más. Luego ya viene pues casi la penúltima y la última. Les voy a pedir por ahí un avance, pero pues a ver si alguien puede realizar algo. Si no, pues ya lo podríamos checar en la siguiente clase, pero como sería hasta regresando de vacaciones, entonces por ello podría ser bueno que ya comenzaran a hacer algo porque las exposiciones las tendríamos pues tal vez en la última semana, pues no nos dé tiempo que pasaran todos, entonces por ello tendríamos que empezar en la sesión anterior. Oiga, profe, ¿cuántas clases faltan? Pues ya nada más faltan otras 3. O sea, la de la siguiente semana. Uh-huh. Luego es Semana Santa, esa ya no, ¿verdad? Bueno, esa no va a haber clases, me imagino. Sí, no. Y ya regresamos y tenemos otras 2, pero de esas 2, ya la última sería el examen. Entonces por ello ya se termina. Que sería el 30 de abril, ¿no? Sí. Uh-huh. 30 de abril se termina. Ok. Y ahorita estamos en 2. Nos queda esta clase y pues podríamos exponer el 23 y el 30 para que alcancen a exponer todos. Está bien, profe. Entonces para el 23 pues ya... Especialmente son 3 clases las que faltan, ¿verdad? Sí, la de la siguiente semana, después de vacaciones, y ya la última, que es donde se termina el cuatrimestre. Bien, se inicia con Said de Jesús. Presente, profe. Cristian Alexis. Presente, profe. Eduardo Esteban. David Hernández. Presente, profe. Marco Antonio. Luis Ángel. Presente, profe. Hermilo. Presente, profe. Mauricio. Presente. Juan Presente, Daniel. Y Stacy. Presente, profe. Bien, entonces ahí está todo. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Pues que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Sí, nos vemos.